شلاملخ مريم مليف طيبوثة نارا عماخ مريخات المشي وموريخ بير خرسيغي شو ناط مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاهي هاشا وشاق الموثين آمين. Yo soy Padre Agustín, me llaman Agustín aquí, pero mi nombre es Augustin, así se llama en francés, Augustin Tumba, Mulumba. Yo, soy sacerdote desde hace casi 5 años, porque cumplo mis 5 años el 29 de julio de este año, el día de Santa Marta. Y sacerdote de la diócesis de Luebo en la República Democrática del Congo. Es una diócesis situada en el centro del país, y nuestro país tiene más de 48 diócesis, y la nuestra existe desde hace más o menos 52 años, existe mi diócesis. Nuestro país es generalmente cristiano porque los 95% de la población son cristianos, pero con 52 o 53 católicos. Y nuestra diócesis tiene más de 1 millón de fieles, de feligreses católicos, más de 1 millón, y practicantes. Bueno, es algo que comienza con unas dificultades políticas, porque normalmente en nuestro país, según la Constitución, el presidente tiene que hacer 2 mandatos de 5 años cada uno, y el presidente actual tenía que terminar con su último mandato en el de 2016 y organizar las elecciones en diciembre de 2016. Y como no podía organizarlas, y sabiendo las dificultades y problemas que íbamos a conocer, se fue a ver al Papa Francisco, pidiendo que la Iglesia Católica Nacional ofreciera lo que llamamos políticamente o en derecho buenos oficios para unir a los del poder y los oponentes y solucionar el problema en el diálogo. Es decir, en vez de organizar las elecciones en 2016, podían organizarlas al principio de 2017, y pensaba que los que podían hacerlo de buena manera eran los obispos, porque intentaron hacerlo con la organización de la Unidad Africana, de la Unión Africana, que no logró unir a todos, porque hay una parte había una parte importante de la oposición que no aceptó el diálogo organizado por la Organización Africana, y los obispos sí lograron reunirlos a todos. Y entonces este diálogo tenía que tardar solo 2 semanas, durar 2 semanas, y pensó la conferencia episcopal que con 2 semanas iban a ponerse de acuerdo los políticos. Desgraciadamente no. Y entonces, en vez de 2 semanas, hicieron 2 meses intentando convencerles para que se pusieran de acuerdo sobre un punto solo del nombramiento del primer ministro. Como no se pusieron de acuerdo, los obispos se decidieron abandonar, porque casi 6 o 7 obispos habían dejado a sus diócesis para hacer este trabajo junto con el nuncio apostólico de nuestro país. Abandonaron y volvieron en sus diócesis. Y eso coincidió con un movimiento que estaba naciendo en nuestra provincia, de un señor que estaba en contra totalmente de la política, porque era una política más o menos no aceptable con la población. Y este hizo que este movimiento se pusiera en la cabeza la idea de que la Iglesia era cómplice del poder
¿por qué ha abandonado los diálogos que tenía que hacer llegar a cabo? Y la iglesia no podía seguir. Y entonces empezaron a atacarse a todas las instituciones de la iglesia. En Kinshasa, la capital, solo 2 parroquias, pero en la provincia nuestra, en muchas parroquias y sobre todo en mi diócesis. Empezaron las dificultades y se decidieron atacarse a todas las parroquias, todas las instituciones de la iglesia. Y son los feligreses que pagan el precio porque ahora ya no pueden beneficiar de la Santa Eucaristía. Las parroquias quemadas, todas, las iglesias, los presbiterios, todos quemados, incluso el obispado, porque llegaron, gracias a Dios que no estaba nuestro obispo. Yo hablo en su nombre, en el nombre de todos los feligreses de la diócesis, en el nombre de todos los sacerdotes, con el consentimiento previsto de mi obispo, porque no me puede hablar ahora, no puede decir nada ahora. Y entonces llegaron, él no estaba, gracias a Dios, entraron en todos los despachos, porque él vive en el obispado, tiene su habitación, tiene su vida allí mismo, no estaba, gracias a Dios. Y quemaron todo. Sacaron sus casullas, se pusieron y luego las quemaron. Sacaron todo lo que tiene un obispado y lo quemaron. Incluso coches, motos, ordenadores, archivos, todo lo que puede tener un obispado. Lo que más ha dolido a la gente es que hayan llegado a matar a uno de sus colaboradores por solo el hecho de ser colaborador del obispo. Lo han aprendido, lo han perseguido. Él estaba huyendo, incluso estaba huyendo en el campo. Lo han cogido de fuerza, lo han sacado afuera y han llamado a su mujer, han cogido por fuerza a su mujer, la han puesto para que vea morir a su marido y lo han decapitado en su presencia. Es lo que más ha dolido a la gente. Las instituciones que han sido atacadas y destruidas, entre otras, podemos nombrar al seminario. El seminario mayor se llama así en Congo, en nuestra provincia, en casi todas las provincias, los seminarios mayores son interdiocesanos, como el seminario de Madrid, que reúne a los seminaristas de Getafe, de Madrid, de Alcalá. Hay muchos seminarios. Entonces, en nuestra diócesis, en nuestra zona, en nuestra provincia, hay 8 diócesis que mandan a los seminaristas de teología en un seminario que se llama Malolé, Gran Seminaire Malolé se llama así. Entonces, llegaron primero a dar un aviso al rector que vendremos a atacaros. Han llegado y les dicen, vendremos a atacaros. Y el rector no se lo podía creer porque no podía comprender por qué vienen a atacar al seminario, que no tiene nada que ver con la política. Y se quedó tranquilo y habló con los formadores, se dijeron guardar silencio, en toda calma. 2 días más tarde volvieron a decirles que vamos a entrar dentro de muy poco a atacaros. Y entonces ellos llamaron a la policía para decirles que estamos amenazados. Si podéis hacer algo para protegernos a nosotros, a los seminaristas, a los trabajadores del seminario, mejor. Vino un camión de policía bien preparado para protegerlos. Y antes de que entrara el camión en el seminario, el camión mismo fue atacado por ellos. Es decir, que estaban ya a punto de entrar alrededor del seminario. Atacaron el camión de los policías y un grupo, porque estaban muy organizados, yo me puedo decir eso, porque un grupo atacó al camión, otro ya en el seminario. Entraron en todas las habitaciones de seminaristas, todos los despachos, lo sacaron todo, lo quemaron todo.
Y desde ese día, hace 4 meses, porque era en el mes de febrero, desde ese día se dispersaron los seminaristas. No han vuelto a seguir la formación. Están unos en su familia, otros que vinieron de lejos, están acogidos en familias de feligreses, de buena voluntad. Incluso unos que no tienen ni dónde estar, nos llaman por aquí, para allá. No tenéis alguna familia que nos pueden acoger y lo están pasando muy mal. Y la otra parte de la formación que han atacado era el noviciado de una congregación diocesana nuestra, se llama Corazón Inmaculado de María. Entraron, lo destruyeron todo. Entraron en el seminario de preparación, se llama propedéutica. Entraron ahí también, lo sacaron todo, lo quemaron todo. Es decir, ni las novicias, ni los de preparación, los propedéuticos, ni los seminaristas mayores, nadie está ahora en la formación porque se han huido. Y aparte del seminario, empezaron a atacarse a las parroquias y a los curas, como ya lo he dicho. Los curas no tenían otra opción que huirse de momento porque los estaban buscando para matarlos. Gracias a Dios que no han puesto la mano sobre ni uno. Ellos sabían, unos se han huido en pantalón corto porque estaban trabajando en el jardín. Llegaron ellos desde ahí donde estaban, se han huido en pantalón corto, porque en la diócesis nuestra, en la sede de nuestra diócesis, estamos al lado de un mar. Y era sobre las 5 de la tarde, las 6 de la tarde, se vieron, no podían coger ni coche ni motos porque todo ha sido quemado. Se vieron a coger barcos pequeños. Había gente, no había barco grande porque no estaba previsto. Aunque hubiera, ¿quién podía decir? Porque nosotros estamos huyendo, salid, si no era su programa. Son barcos pequeños con motor o sin motor para huirse. Y muchos se han huido así, se han ido a refugiar en la capital de nuestro país. Primero han pasado 5 o 6 días viajando en mar, sin comer, sin beber, solo el agua del mar, seguramente sí, unos pescados que se podían comprar o se podían regalar. Entonces han pasado muy mal ese tiempo. Y ahora casi todos están ahí refugiados. Les gusta volver, pero no pueden de momento porque no pueden hacer nada sin forma, sin alba, sin casulla, sin nada, porque todo ha sido quemado. Sin iglesias, sin presbiterios, sin nada. No pueden de momento. Unos han vuelto, se han puesto en casas de particulares y no pueden celebrar abiertamente porque no les dejan hacerlo, no les dejan hacerlo. Y el obispo mío tampoco ha podido volver, sigue allí mismo. Y no te lo puedes creer que durante toda la Semana Santa, la Semana de Pascua, todo el tiempo de Pascua, en nuestra diócesis solo en 3 o 4 parroquias se ha celebrado este misterio de la Iglesia. Mi obispo, yo hablé con él por teléfono y me dice que es una prueba. Quizás que Dios nos está haciendo una prueba para ver si la amamos de verdad. Él me dijo eso, que lo que podemos hacer es pedirle perdón a Dios en favor suyo de todos estos, porque quizá están actuando sin saber en concreto lo que quieren. Porque esta es la impresión que tenemos todos. Porque aparte de la Iglesia, que era su primer punto de ataque, que querían primero era la Iglesia, empezaron a atacarse también a todas las instituciones del Estado, algo así, pero sobre todo la Iglesia. Entonces al final nosotros, el obispo, yo y todos nos damos cuenta de que en realidad no saben lo que están haciendo. Por eso me dijo mi obispo que tenemos que pedir mucho perdón a Dios por ellos, en su favor.
y sobre todo que el Señor nos haga fuertes nosotros, ¿no? Para poder aguantarlo, sobre todo saber cómo salir de este hueco y seguir adelante, porque nos necesitan los feligreses y necesitan de nuestra presencia. Yo te digo que en nuestra iglesia, en nuestro país, hay muchas cosas que no están normales. Para la educación, la salud, hay muchas cosas que no están normales, pero las buenas instituciones las tiene la iglesia, las tiene la iglesia. Y la iglesia trabaja mucho en la educación, para los huérfanos, tiene todo lo necesario para que la gente se desarrolle, ¿no? Y entonces atacarse a la iglesia, destruirlo todo, es poner fin a la vida de la población o poner muy difícil la vida de la población. Por eso mi obispo me dijo que es verdad que lo han destruido todo, pero nosotros tenemos que ser fuertes para volver a hacer cosas en favor de la población. Han destruido las instituciones, el economa, todo, pero no nos han destruido a nosotros. No han destruido a nuestra fe, la que nos da fuerza para seguir adelante. Y es verdad que la vida es muy complicada ahora. Te puedes imaginar tantas escuelas, tantos colegios que ya no pueden funcionar porque no hay archivos, no hay libros, no hay profesores, no hay materiales, no hay dinero, no hay nada por culpa de estas personas. ¿Qué vamos a hacer sino ser fuertes, pedir al Señor la fuerza para seguir adelante? Es que son personas muy convencidas en su fe, a pesar de los sufrimientos, de los problemas políticos, económicos que tienen, son gente muy convencida en su fe. De tal forma que, entre paréntesis, te digo, que son ellos que hacen vivir a los sacerdotes. Te digo que no hay pago para los sacerdotes, no tienen pago, no tienen salario los sacerdotes de nuestro país en general, de nuestra iglesia en particular, y vivimos bien gracias a los feligreses. Es decir, que con las ofrendas y sobre todo los donativos, no tienen mucho, pero lo poco que tengan, cada uno contribuye. Y dicen, por ejemplo, que yo gano 100 euros y cojo el 10º y doy a la parroquia para que viva el sacerdote. De eso viven los sacerdotes, viven cómodamente bien, como en el nivel suyo, ¿no? Entonces los feligreses, viendo todo eso, se lo toman muy mal, porque viven muy unidos con sus pastores. Nos quieren mucho, nosotros a ellos muchísimo también, porque sin ellos no estamos nosotros importantes, no tenemos ninguna importancia. Y ellos saben que sin nosotros no pueden vivir bien su fe. Así que la relación muy buena entre ellos y los sacerdotes. Y con todo lo que ha sucedido, ellos lo pasan muy mal y se reúnen con los laicos y rezan mucho para que la paz vuelva en la diócesis, en el país, y de vez en cuando llaman a los sacerdotes para animarlos y diciéndoles que no vuelven de momento, que tengan paciencia. Ellos luchan en cuanto puedan para hacer las cosas normales. Cuando se dan cuenta de que hay más o menos tranquilidad, van a volver. Están muy con nosotros. La primera cosa es que el pueblo africano en general, porque no conozco mucho África, yo no conozco muchos países, pero mi país sí, en general somos muy religiosos. Eso es el primer pilar. Somos muy religiosos, porque antes mismo de la evangelización teníamos una fe grande en Dios. En mi idioma, en todos los idiomas, tenemos una lista larga de nombres que damos a Dios como el Creador, el Señor de todo. Y teníamos antes de la evangelización, teníamos historias y cuentas, teníamos proverbios que dan a Dios la supremacía de todo.
decimos, yo por ejemplo puedo decir que yo soy hijo de tal, tal, de tal, tal, hasta por ejemplo 15 generaciones, y al terminar digo que tal es hijo de Dios, él creyó todo, lo creyó todo. Es decir, que esta es la base de todo. Cuando vino entonces la evangelización, predicándonos a nosotros, a Jesucristo, que no conocíamos antes, conocíamos a Dios, lo adorábamos, pero a Jesucristo no, era una fuerza más en la creencia. Lo que hace que ahora los cristianos, con esta naturaleza suya de ser religiosos y con la fuerza del Espíritu Santo, con la fe en Jesucristo, lo viven muy perfectamente bien y lo celebran, lo manifiestan en la celebración. Las celebraciones en Congo son muy vivas. Cantamos, cantan, bailan en la misa, no te lo puedes creer. Bailan, cantan con vehemencia porque tienen una gran fe en eso. Y movimiento de jóvenes los hay muchísimos también. En la Virgen María, en la Santa Eucaristía, van con mucho amor para ello. Y son gente admirables en cuanto a la fe. Punto final, empiezo por agradeceros a vosotras, porque a través de vosotras esto se va a conocer. Y te digo que ni un periódico, ni una televisión, ni nada, aquí lo ha dicho, porque nadie lo sabe, pero ahora sí se va a saber, gracias a vosotras. Así que Dios os bendiga abundantemente por eso. Y digo gracias a la familia de Juan Antonio y de Gemma y de todos los hijos suyos, porque son ellos que me han puesto en contacto con las hermanas, porque sin ellos no iba a conocer esta familia religiosa que amorosamente me han recibido. Y les agradezco mucho a ellos también, que Dios les bendiga abundantemente, y a todos que me van a ver y a escuchar, que tengan un pensamiento religioso hacia nosotros, hacia este pueblo cristiano que está sufriendo sin la Santa Eucaristía, y hacia los sacerdotes, los pobres sacerdotes, que no pueden estar con sus ovejas queridas, no pueden estar con sus familias, no pueden estar en sus lugares de trabajo. Y pido también a los que pueden, en la medida de lo posible, ayudar a la diócesis de Luebo, que lo hagan. Dios no se lo va a olvidar, se acordará de ellos, porque es muy necesario. Por nosotros mismos no podemos, pero con la ayuda de muchos, la contribución de cada uno, con lo poco que tenga, pueden ayudar no solo a los sacerdotes a volver, sino y sobre todo a Jesús a seguir actuando en medio de este pueblo, porque están sin Él, por medio de los sacerdotes, por medio de la Eucaristía que no tienen, necesitan de Jesús. No se puede hacer sin la ayuda económica, financiera, moral, material de todos. Los que pueden, que lo hagan en nombre de su fe, en nombre del amor que tienen a Dios y a Jesucristo. Os agradezco muchísimo. Que Dios os bendiga.